Buenas, mi nombre es Raxiber Rojas. En esta oportunidad les vengo a hablar un poco sobre la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, también conocida por sus siglas en inglés como la OAP. Es una organización multilateral con sede en Kuwait que coordina políticas energéticas entre naciones árabes. Su principal objetivo, según la propia organización, es el desarrollo, establecido por un acuerdo entre países árabes que dependen de la exportación de petróleo. Es una organización intergubernamental regional que se ocupa del desarrollo de la industria petrolera, fomentando la cooperación entre los miembros. La OAP contribuye al uso eficaz de los recursos de los países miembros mediante el patrocinio de empresas conjuntas a la organización. Ellas se guían por la creencia en la importancia de construir una industria petrolera integrada como piedra angular de la futura integración económica entre los países árabes. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre su historia. El 9 de enero de 1868, tres de los entonces más conservadores estados árabes petrolíferos, Kuwait, Libia y Arabia Saudí, acordaron en Beirut fundar la OAP, con la idea de dividir la producción y de venta de petróleo de la política. Luego del embargo de 1967, que siguió en la Guerra de los 6 días, el uso del petróleo como arma en la lucha contra Israel había sido propuesto regularmente en los congresos árabes del petróleo, que desde hacía tiempo. De todas formas, la producción de Saudi había crecido un 9% en ese mismo año, y el embargo solo duró 10 días y fue levantado completamente por la resolución de Khartoum. Ahora vamos a hablar del otro acontecimiento, la guerra del Yom Kippur. En el octubre de 1973 fue un punto pivotante para la organización. 10 días después del inicio del conflicto, el 16 de octubre, hubo un encuentro separado por parte de los miembros de la organización y los miembros del Golfo de Pérsico de la OPEP, lo que incluía a Irán. La OAP resolvió cortar la producción un 5% mensualmente hasta que las fuerzas israelíes fueran completamente evacuadas de todos los territorios árabes ocupados en la guerra de 1967. El embargo duraría unos 5 meses antes de ser levantado en marzo de 1974. Las negociaciones en Washington tuvo unos efectos de todas formas. Se sentiría por el resto de las décadas para los países exportadores de petróleo. El embargo fue la primera muestra de habilidad para influir políticamente en la producción. Varios de ellos tomaron este sentido de control para negociar contratos en compañías que habían descubierto y explotar sus recursos. Pero los crecientes ingresos funcionaron en contra de la unidad y un embargo, unificando por parte a la OPEP. No fue nuevamente posible. Ahora vamos a hablar sobre unos de sus cumbres, se podrá decir, o tratados y reuniones, y así como los frutos que tuvieron la misma. Gestación de una crisis. El 7 de octubre, en la sede de la OPEP en Kuwait, los ministros árabes de energía deciden utilizar el arma de petróleo en la guerra de Kippur Ramadán. El objetivo de la comunidad internacional entera, pues se le consideraba responsable por la no aplicación de la resolución tomada por el Consejo de Seguridad el 22 de noviembre de 1967, resolución que exigía a Israel el retiro de los territorios ocupados durante la guerra de los 6 días. Nada ha hecho la comunidad internacional para obligar a los israelíes a aplicar esta resolución a los acusados árabes. De esta manera se produjo entonces el embargo petrolero por parte de los países productores del mundo occidental y Japón indirectamente, trayecto como consecuencia de la crisis petrolera que sacudió al mundo en 1973.
Por fortuna, la unidad árabe constituida por esa ocasión solo duró 5 meses y se estableció el envío de forma de algunos países árabes en los países de Estados Unidos y Japón. Ok, ahora vamos a hablar sobre la reforma de arma del petróleo. A partir de 1970 se inició una cruzada árabe tendiente a la recuperación de su riqueza, que veía extraer indefinitivamente su suelo, y fue así como Argelia, Libia, Irak. En 1972, posteriormente, Irak, Cuba y Arabia Saudita son acuerdos diferentes que establecieron la adquisición por parte de los países en el Acuerdo de Nueva York. El 5 de octubre de 1972, presentado en la Sociedad de Exportadores de Petróleo. Ok. En mayo de 1972 comienza una nueva época de relaciones internacionales en Moscú. Por primera vez en la historia socialista, un presidente norteamericano había dictado al pueblo soviético y transmite un mensaje de voz para la televisión. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre la Agencia Internacional de Energía, que tuvo mucho que ver en la historia con la crisis de petróleo que hubo en 1972. Ok, vamos a hablar que es una organización de carácter internacional creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, como consecuencia de la crisis de petróleo de 1973. Este episodio llevó a los diferentes estados de miembros a optar por unas nuevas vías de seguridad energética, especialmente de carácter limpio y renovable para sus diferentes habitantes. Las tres principales aspectos que define la AIE son tanto la seguridad energética como el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Los principales objetivos de este organismo son los siguientes: mantener y mejorar los sistemas para hacer frente a la interrupción del suministro de petróleo, promover las políticas energéticas racionales en un contexto global a través de las relaciones de cooperación entre países no miembros, la industria y la organización internacionales. Mantener un sistema de información permanente en el mercado internacional del petróleo, mejorar el suministro de energía del mundo y la estructura de la demanda mediante el desarrollo de fuentes de energía alternativas, el incremento de eficiencia en el uso de energía, promover la colaboración internacional en la tecnología de la energía, ayudar a la integración de la política ambiental y energética. En opinión personal, como autor de la monografía que será juntada junto con este video informático, se puede ver que después de la crisis que hubo a nivel mundial en el año 1972-1973, se vio muy afectada, ya que para esa época el petróleo era una materia prima usada para muchos otros consumos a nivel mundial. A través de esto se pudo ver un cambio para producir la energía que muy bien podemos saber que sin ella no vivimos, de una manera más limpia para el medio ambiente. A través de las crisis podemos también conseguir cosas buenas. Muchas gracias por su atención.